Ahora hablaremos de la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las herramientas más importantes en el análisis de circuitos, y es por esa razón que debes de tener bien claro de qué se trata. Pero antes, te daré un par de definiciones que es importante que conozcas para que sepas de qué se trata. Resistencia se refiere a la fuerza opuesta que encuentra un material con respecto al flujo de carga. Como podemos ver en esta pequeña imagen, la resistencia está haciendo una presión contra el voltaje que está entrando al circuito. Voltaje, por resistencia de potencial, es la fuerza que se requiere para mover los electrones de una posición a otra. Su unidad de medida es el voltio. La corriente es el flujo de energía eléctrica que recorre un material en un periodo de tiempo, es decir, es la velocidad con la que circula la energía eléctrica y su unidad de medición es el ampere. La ley de Ohm establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, lo que quiere decir que podemos representarla con la siguiente fórmula. I es igual a V sobre R, en donde I es corriente, V es voltaje y R resistencia. También podemos representarla con esta pirámide, en donde de forma más visual podemos observar que si tapamos la I, la corriente será igual al voltaje sobre la resistencia. Si tapamos la V, el voltaje será igual a corriente por resistencia. Y si tapamos la R, resistencia será igual a voltaje sobre corriente. En términos de electrónica, se trata de una ley que cumple con su linealidad. Existe una proporcionalidad entre voltaje y corriente, y por tanto podemos decir, como ya había mencionado anteriormente, que las fórmulas para resistencia y corriente serían las que están aquí mostradas. Y como se trata de una función lineal, la podríamos representar con la gráfica que aquí muestra. Les mostraré con el siguiente ejemplo cómo funciona. Supongamos que tenemos el siguiente circuito, con un voltaje de 3 volts, una resistencia variable para que pueda yo modificarla y checar la intensidad de la corriente que va a ir variando la intensidad de la luz en el LED. Yo disminuyo el nivel de resistencia, van a ver cómo va a aumentar la intensidad de mi LED en el circuito, porque es una función lineal y proporcional a mis 3 volts. Mientras menor resistencia exista, mayor corriente hay. En cambio, si yo aumento mi resistencia, vemos cómo disminuye la intensidad de mi LED, haciendo una luz más pequeña con la misma cantidad de voltaje. Con mi voltaje y vemos cómo aumenta mi intensidad de LED con la resistencia que tenía anteriormente. Si lo disminuyo, va a bajar la intensidad, no prende. En conclusión, podemos decir que a mayor voltaje o mayor resistencia, la intensidad de corriente aumentará también. Si disminuimos el valor del voltaje o el valor de la resistencia, la intensidad de corriente también será menor.